Amén. Amén. Gloria Gloria a al Dios. Señor. ¿Qué es un corazón no agradecido? Vamos a ver lo que es. ¿Qué sería un corazón no agradecido? Rápidamente. Según la Biblia, un corazón no agradecido es un corazón o una vida que es ingrata, que es inconforme, que se queja, que hay una queja constante. Es una condición descrita como una característica de los últimos tiempos que está en la palabra de Dios. Orgullo, egoísmo y ceguera espiritual. Miren todo lo que conlleva tener un corazón desagradecido. Genera orgullo, egoísmo y ceguera espiritual. Esa falta de gratitud impide reconocer a Dios como fuente de todo bien y bloquea el gozo y resulta en una mente cegada y desconectada del propósito de Dios. Le encanta que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que podamos tener realmente mente de Cristo. Aleluya. Podemos ver muchos ejemplos de personas que no fueron agradecidas y que no glorificaron a Dios, aún viendo portentos y maravillas. Y ustedes las conocen, muchos de ustedes las conocen. Así que voy a citar una de ellas. Una de estas fue la sanidad de Jesús a los 10 leprosos. ¿Cuántos han escuchado? Amén. Gloria a Dios. Es un gran ejemplo de lo mucho que Dios valora el agradecimiento. Amén. Dios es detallista y se fija qué corazón agradecido tenemos para con Él. ¿Cómo le expresamos ese agradecimiento? Está en Lucas 17, del 12 al 19. Y ese pasaje habla de cómo el Señor Jesús sanó a 10 hombres, pero uno solo volvió a darle gracias. Y está en el versículo 15. Y saben que él era judío. Él era samaritano. Y la Biblia específicamente registra que el leproso agradecido no era ni siquiera judío, era un samaritano. Lo que nos enseña que no solo los judíos en ese tiempo, o no solamente Dios espera de la iglesia que haya una actitud de agradecimiento, pero también desea que otros le reconozcan. ¿No? Y Él se fija en los que son agradecidos y en los que no lo son. Amén. Gloria Él a se Dios. fija en todo, porque Él todo lo sabe. Y el Señor se fija en los que son agradecidos independientemente de su posición social, política, económica o de su nivel de espiritualidad. Aquí podríamos recordar esa pregunta que Él le dice al que regresó a darle las gracias. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Versículo 17. Así que aquí muestra el Señor su decepción ante la ingratitud de la mayoría. Con esta simple pregunta: ¿dónde están los demás? Amén. Y es aquí donde nosotros quisiera hacer un paralelo en la iglesia, en las congregaciones. Si miramos a nuestros países, de pronto en Guatemala, en Colombia, de pronto personas que viven en zonas rurales o en algún pueblo, o de pronto otros que vivimos en la ciudad, a veces encontramos de que, hablando del culto regular, hay veces que los hermanos tienen que desplazarse caminando, a veces a caballo, o esperando el bus para ir a reunirse en el templo, ¿cierto? Y pues, a pesar de tantas situaciones que puedan pasar a veces, yéndose de noche, regresando de noche a la casa, caminando 40-45 minutos, allí están los hermanos. Pero, ¿qué ha pasado cuando el Señor nos ha bendecido tanto, nos ha dado tanta comunidad? Él ha sido tan fiel, tan grande. Amén. Nos ha provisto. ¿Cuántos de nosotros teníamos 2 y 3 carros en nuestro país? Yo no. Se ha hecho una moto. Pero el Señor nos podría decir: ¿y dónde están los demás? Aleluya. Oye, ¿dónde están los demás? ¿Dónde está el pueblo por el cual Él derramó su sangre preciosa? ¿Dónde está el pueblo al que Dios le da vida, le ha dado gozo, le ha revelado su nombre? ¿Dónde están aquellos? Quiero decirle a usted, hermano, usted es privilegiado y Dios está mirando lo que usted está haciendo hoy. ¿Cómo? El hecho de que usted esté aquí en este lugar, el hecho de que después de un día de trabajo largo, de situaciones difíciles de pronto con sus compañeros de trabajo, o de pronto con los alumnos que usted pueda tener, o de pronto alguna circunstancia de salud, usted está aquí, sepa lo que el Señor está viendo. Amén. Sea el Señor bendiciendo, Amén. porque el Señor hace, ¿dónde están los que fueron limpiados? ¿Dónde están los que fueron redimidos por mi nombre? Los que he bendecido.
gozo en el Señor. Aleluya. Entra en gozo. Que no seamos como el pueblo de Israel en el desierto, que viendo las maravillas de Dios, viendo cómo salió agua de la roca, cómo el mar rojo fue abierto, cómo la nube, convertida en nube, detuvo a los egipcios de los que los alcanzaran. No seamos como ellos, Dios nos guarde, que a pesar de ser liberados de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del pecado, y alimentados diariamente con su palabra, con su espíritu, se quejaban constantemente contra Dios y contra su siervo, olvidando las maravillas de su liberación. Que el Señor nos guarde de quejarnos, porque se quejaban constantemente que por qué esto, que por qué así, por qué no hago de esta forma, que por qué no sé, que esto, que lo otro, que por qué no hay solo pan, que por qué no carne, que tenemos sed. Y se olvidaban de lo que Dios ya había hecho por ellos, en vez de agradecerle. Dios nos guarde. O de pronto como la nieve en Génesis 3, que teniéndolo todo en el Edén, todo Dios lo preparó, todo. El sol, la luna, separó las aguas, llenó la tierra de verde vegetación, de frutos, de animales, que teniéndolo todo, tuvo la benevolencia de Dios. Eligieron no honrar a Dios y desobedecer, demostrar gratitud por la provisión divina y buscando su propia gloria. Dios nos guarda. O como Caín en Génesis 4, que no mostró humildad cuando fue corregido, que no agradeció a Dios con un corazón correcto al presentar su ofrenda ante el Señor. La quiso presentar como él quería. Yo creo que a Dios le gusta de esta forma. No, yo creo que haciendo de esta forma a Dios le va a gustar. No como él quiere, sino como uno quiere. Y tras ser corregido, porque el Señor le dio la oportunidad de que fuera y trajera otra ofrenda, le dio la oportunidad porque Dios es Dios de oportunidades. Él es paciente. Él no mostró su humildad, sino que fue y actuó mal y mató a su hermano. Una humanidad escrita en Romanos 1:21. Dice, una generación que aunque conocían a Dios, no le honraron ni le dieron gracias a Dios. Y eso conllevó a que sus corazones fuesen entenebrecidos, fueran nublados, que no vieran lo bueno que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y eso es lo que estamos viviendo en esta sociedad. Personas que pronto tienen un carro, una troca grande, y uno les va a tener un trato de decirle que Jesucristo te ama. Dice, no, a mí deme este corazón soberbio, ¿cierto? Y que por tanto, por no haber recibido el amor de la verdad, el Señor los entrega a sus pasiones desordenadas. Y esa gente, y esta sociedad es la que usted y yo estamos llamados a alcanzar. Porque de lo vil y especial, de aquella persona que de pronto dice, no, esa persona no, a esa persona no quiere salvar, pero necesita que usted y yo le expresemos agradecimiento a Él, proclamando lo que hemos recibido de Él. Que no nos quedemos nosotros con Juan y sin yo en mi casa te serviré. Qué bendición que nuestra casa sea salva. Pero que no se quede solamente en mí, sino que alcancemos a otros con este mensaje. Porque esa es la generación en la que estamos viviendo. Una generación que está marcada por la soberbia y la falta de amor. Usted lo ve en las noticias. Los padres contra los hijos contra los padres. Un joven va y hace maldades en el colegio porque rechazaron la verdad, rechazaron a Jesús. No quieren escucharlas y no quieren obedecer sus mandatos. La ingratitud se describe finalmente como la raíz de muchos pecados, degrada muchos pecados, como le decíamos, el orgullo, el egoísmo y muchos más. Y el principal es porque no reconoce a Dios. Entonces, una de las señales es el orgullo y la soberbia. Dios nos va a tener orgullo y soberbia en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 5 al 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia
con todo nuestro ser, reconozcámoslo en todos nuestros caminos. No nos apoyemos solamente en nuestro conocimiento o nuestras experiencias que tengamos en Dios, sino que reconozcamos y digámosle que dependemos de Él cada día para que Él enderece nuestro camino, nuestras veredas. Aleje, que el Señor aleje en nosotros todas esas actitudes que de pronto podemos estarnos a veces siendo contaminados. A veces nos ha pasado y Dios nos perdone. Que Dios quite de nosotros toda queja, porque la queja también genera amargura, resentimiento, falta de bendición. Esa ingratitud, ese pecado de ingratitud, cierra la puerta a la paz de Dios en el hogar, en la iglesia, en la sociedad. Y abre la puerta a situaciones negativas. Amén. Amén. Como decía, esa ingratitud es una forma de idolatría, porque no se le da gracias a Dios. Y el corazón humano, el ser humano, está lleno de eso, de ese orgullo, de ese ego, ignorando la soberanía de Dios. Dios guarda a nuestros hijos. Amén. Amén. He conocido situaciones de algunos hermanos que, siendo los niños criados en el Evangelio, Dios sabe si los estuvieron rodeando en el hogar, no solamente en la iglesia, sino en el hogar también, fomentando la vida espiritual, no sabemos. Llegó a una época de pronto que tenían que entrar a la universidad y empezaron a escuchar otras doctrinas evolucionistas, progresistas, teologías huecas y vacías. Y después de haber estado en la iglesia, estos jovencitos se hayan desviado y llegan al punto de decir que Dios no existe, que eso es un engaño. Qué tristeza. ¿Por qué? Porque el corazón de ese hermano es susceptible a eso, a ese orgullo, a desviarse. Pero cuando le reconocemos ahí, dependemos de él y lo hacemos prioridad en nuestra vida, Dios nos va a guardar, ¿eh? Dios nos va a mantener en su camino. Y Dios nos va a ayudar en esos tiempos finales. En este mundo en el que estamos, donde el ser humano cree que lo que consigue, o lo que tiene, o lo que piensa, se sobrepone a Dios, es un peligro. Y como cristianos conocedores de Dios, y los que están empezando, los que estamos en este camino, debemos tener mucho cuidado, hermanos. Yo le invito a usted que usted persevere, le invito a toda la iglesia en general, y a que está escuchando, que perseveremos en Él, que tengamos un corazón humilde y agradecido para con Dios, que no nos vayamos a dejar contaminar por de pronto por cosas que se digan, y que si de pronto usted escucha algo que el Espíritu todo dice que usted lleve a Dios toda la oración. Ore por la iglesia, ore por aquel hermano que está empezando el Evangelio, porque Dios tiene cuidado de él, pero nosotros debemos interceder por ellos también, ¿eh? Y así demostramos a Dios que también somos agradecidos, porque fuimos perdonados y por eso también queremos que ellos también, el Señor los forme. Amén. Así que digámosle al Señor en esta hora y en este año, no esperemos solamente hasta que sea el Thanksgiving de noviembre, sino que sea diariamente, que el Señor nos ayude a ser humildes, a tener un corazón contrito y humillado, agradecido, que Él no va a rechazar. Amén. Y que Dios nos conserve en esa actitud humilde para su servicio y que siempre seamos agradecidos para con Dios. Amén.